Muy bien, bueno, esta es la parte que a mí me gusta, pero no se le puede llegar acá de una vez. Es parte de, vamos a hacer una práctica, un par de problemas. En este vamos a hacer uno. Vamos a hacer el problema del semestre anterior y entonces vamos a compartir acá del examen del semestre anterior relacionado a Z, al sistema discreto. Este fue el examen. Vamos a ajustar acá. Problema de 13 puntos que corresponde a todo un montaje de análisis en tiempo discreto con obviamente necesidad de manejo. Como que no está queriendo. A ver, ahora sí. Todo el manejo de la matemática de Z y demás. Vamos a ver, vista. Estar al 100. Está un poco grande. Ahí estamos. Bien. Dice, un sistema LTI, obviamente estamos en tiempo discreto, responde ante el impulso con esta señal, ¿ok? Nos dan la respuesta al impulso. Dato de entrada y dice, demuestre que la expresión algebraica, la transformada de la función de transferencia del sistema es esa. O sea, es ese 3.1. Lo que hay que hacer es calcular la transformada z de la respuesta al impulso. Bien, vean esa transformada. Esa transformada es bastante simple en sí mismo. Es un impulso de Dirac más una función exponencial. Los detalles que aquí hay un retardo, que ven que esta función tiene un retardo y aquí no. Se los expliqué en una de las clases anteriores. Uno aquí puede usar algún truco para poder ajustar ese retardo. Entonces podríamos decir así más bien. CH de n sería el delta de Dirac. Esa es una constante ahí. Rara, pero es una constante, ¿no? Y este término, que es la base, que está elevada a la n, la interpretamos así. Podemos sumarle más uno y menos uno. Y la parte que está elevada a la n menos uno la podemos considerar como la que está multiplicada por el u de n para poderle aplicar a eso la propiedad de retardo. Y me va a quedar un pi sextos a la uno que queda como constante multiplicando. Entonces ahora sí, un delta de Dirac sería un uno en z más 6 más pi entre pi es constante. Entonces está la otra constante que es pi sextos. Luego la transformada del exponencial, que sería uno menos a, que es pi sextos, por z a la menos uno y un retardo de menos uno. ¿Ok? Esto y esto se cancelan. Queda 6. Viendo lo que hay que demostrar, esto es como poder hacer un común denominador, lo que hay que buscar.
Entonces, el común denominador, ahí, es este. Y entonces, como esto es un uno sería uno menos pi sextos. Y después aquí queda, en la otra parte, queda la constante. Quedaría por z a la menos uno. Ven que esos son 6 entre 6. Eso es como si fuera z a la menos uno. Y después queda pi sextos. Queda uno más z a la menos uno. Ven que, bueno, en el 3.2 están los polos, el 3.3 es la región de convergencia y el diagrama de polos y ceros. Bueno, y vamos poco a poco, de aquí. Entonces, el análisis se puede hacer todo de una vez, pero ya ahí está, digamos, el primer paso. Ahora, lo que hay que hacer es la parte de polos y ceros. Entonces, aquí para sacar esto bien, multiplicamos por z y por z arriba y abajo. Tendría z. Entonces, esto tiene un cero de orden uno en z igual uno y un polo. Aquí sería más. Entonces, esto 3.3 es el diagrama. Ujú. Pi sextos da la sensación, es un sexto de pi, y es 3 punto y resto, es un más pequeño, es lo único necesario. Ujú. Pero aquí la región de convergencia, entonces aquí se forma la frontera. Bueno, aquí decía la constante del sistema. La constante es, si yo llego a esta expresión simplificada, si aquí aparece una constante A, como quedó, obviamente la constante del sistema, casi siempre se le pone el valor K, es igual a 1. Y entonces aquí la rock
Sería para todas las magnitudes z de un círculo mayor de pi sextos. Ahora, como ahí podemos contestar algo irrelevante, que no de hecho mencioné en la parte anterior de estabilidad. Eso es cierto. Cuando vimos estabilidad para sistemas en tiempo discreto, resulta que nada más definí que si la respuesta al impulso es sumable, el sistema es estable. La parte que faltó ahí es que si la respuesta al impulso es sumable y el sistema es estable, cuando yo le calculo la transformada z, la respuesta al impulso, siempre la región de convergencia va a contener el círculo unitario. Ahora, ¿a qué me refiero aquí? Ven que aquí el círculo unitario está acá. Es un círculo que pertenece a la región de convergencia. Al ser eso cierto, puedo concluir que es estable. Y obviamente entonces la respuesta al impulso es sumable. Pero entonces, dado esa situación, y eso es cierto, es teoría, digamos, y todo ese asunto, entonces el sistema, primer detalle, el sistema es estable. Y la respuesta al impulso es derecha, porque antes de cero no hay nada. Vea que el delta de Dirac, el delta de n, es en cero donde vale uno. Y el resto de la función, que es como una función a la n por u de n, es una función derecha y lo que tiene de hecho es un retardo a la derecha, un retardo. Entonces, en principio, el sistema, lo que uno se fija es que la respuesta al impulso es cero para n menor a cero. Por lo cual, al ser así, en este caso, es un sistema causal. ¿Ok? Y ahí tenemos hasta el 3.4. Ahora, nos piden, al ser, bueno, que ya sabemos, sistema causal, eh, causal, y ahora nos piden, estaba pensando en algo, es 3.5, ecuación de diferencias. La ecuación de diferencias se puede construir de esta forma. Si yo tengo la función de transferencia, recuerdan que la función de transferencia es igual a la salida entre la entrada en Z. Si multiplico en cruz, lo que tengo aquí en Z es que la salida multiplicada por este polinomio es igual a la entrada por este. Si yo le hago inversa a esta expresión, que ese es el truco acá, tengo y de z por uno en el tiempo sería y de n. Y de z por este factor, en el tiempo sería por linealidad menos pi sextos. Y el z a la menos uno lo que provoca es un desplazamiento. X de z sería x de n. Y aquí sería x de n menos uno. Esta es la ecuación de diferencias. 3.6 es una inversa. 3.6 dice que sea una función. Uy, mejor lo. Sea un x de n,
que tiene transformada x de z. Y x de z es igual a, ¿ok? Ujú. Y encuentre x de n. Entonces, este lo expliqué en un par de videos atrás. Vamos a pensar que ese x de z viene de una serie de potencias, que esa serie converge a n de z. Para tratar de hacerlo con las series de potencias y hacerlo con una serie de Taylor, que es la única forma, porque esta función es una función no polinomial, vamos a aplicarle aquí un cambio de variable. Vamos a asumir n igual a menos n. Entonces vamos a tener que es desde infinito. Ahora sabemos, vamos a no pensar que esto es así y vamos a decir que es c sub n. Sabemos que sen de z se puede plantear como una serie de Taylor de cero a infinito, donde c sub n sería la enésima derivada evaluada en z0 igual cero, porque esta serie está centrada entre cero factorial. Este ejercicio no hay necesidad de hacer las derivadas porque eso es uno que ustedes disponen en el formulario. La expansión de Taylor del sen de z. Aquí tiene que estar, era este. Significa, vean que aquí viendo la expansión, tenemos que c sub n es igual a cero para n para, y vamos a ver cómo le damos. Hay un cambio de signo. O sea, tenemos impares y va cambiando de signo. Entonces, para el uno tiene que ser positivo. Entonces, n más uno entre 2. Si tengo uno, creo que es más bien n menos uno. O sea, cuando el n es uno, esto es cero y me da uno. Por ejemplo, pasemos al 3. 3 menos uno es 2. 2 entre 2 es uno, ya negativo. Calza bien, 5. 5 menos uno, 4 entre 2 2, positivo. Entonces eso me cambia el signo. Y abajo tengo un factorial que sería igual a la potencia. No quiero usar esta expresión porque esta expresión ven que no es la potencia z a la, es la potencia está z a la 2n más uno. Y eso no me sirve para la serie. La serie, o sea, aquí yo estoy encontrando que x de menos n es menos uno y que esto es válido para n's positivos. O al invertirlo, el x de n, que sería igual a menos uno
a la menos n menos uno entre 2 entre menos n factorial para u de menos n, porque sería de cero para atrás. Bueno, de hecho en cero no, porque en cero es cero. Ujú. O sea, porque vean que por definición el n es cero y además se ve en la espacios de Taylor, es cero. Entonces realmente esto aplica. Bueno, es que ni siquiera se puede poner así tan. Esto es esto o vale cero. Para n impar y para n par, vale esto. Ujú. Entonces ven que la señal es izquierda, es infinita, no es finita porque tiene infinitos valores para. Y listo. Ujú. Vamos a ver. Es que más pin. 3.7 dice, encuentre para n positivos el valor de la salida del sistema entre la entrada del punto anterior. ¿Sí? Entonces, ¿y por dónde lo vemos? Necesitamos calcular la salida. Una forma es a partir de acá, o la otra es, la entrada es esa secuencia que encontramos de valores, una señal izquierda, la respuesta del impulso es una señal derecha, ahí está todo el asunto. Entonces, en principio, esto es un poco como complejo, hay que ver si podemos verlo por acá. Lo que tendría que hacer es aplicar la inversa a esto. De alguna forma, recuerden que inversa tenemos tres métodos. Expansión de series, que es un principio que estaríamos pensando por Taylor, por división de polinomios no, porque no son polinomios. O fracciones parciales no, porque no son fracciones parciales en sí mismas. Aunque yo multiplique ahí, son como, ahí lo que tengo es una suma de dos cosas, es uno entre por el sen y z a la menos uno por el sen entre ese término. Quizás
de forma aislada lo más fácil. Vean que este escenario es un escenario donde yo lo que tengo que ver es mis posibilidades y por dónde me voy. Este z a la menos uno no es el problema. Eso solo retardará el resultado del tiempo, una muestra. El asunto es sen de z por este factor. Yo me voy más por, vean lo que implica este ejercicio, por un método de integración directo. Incluso yo me diría solo este término de acá. Digamos que esto sería un y de uno. Y de uno yo lo podría plantear como 1 entre 2 pi j por la integral de contorno cerrado C de z a la menos n menos uno. A ver, z a la n menos uno por sen de z entre uno menos pi sextos. Ok, 2 pi j. De hecho, aquí, vamos a ver cómo puedo jugar. O sea, en principio ven que esto tiene, es importante, lo que tengo que integrar es eso. Para todos los n's, necesito averiguar y de n, y1 de n. Entonces, en principio, hay un polo, acá en pi sextos. Lo importante, la integración en variable compleja depende del polo. Si n es cero, hay un z a la menos uno que se forma un polo abajo, en el origen. Si n es uno, z a la cero, no forma nada. Si n es 2, tampoco. Si n es 3, tampoco. Entonces, como que el caso n igual cero es el que hay que resolver aparte. Entonces voy a poner así, para n distinto de cero y mayor. Aquí yo tengo entonces el polo de la entrada. La entrada, no, más bien es el sistema. El sistema es causal, converge afuera. La entrada converge en todo el plano. H de Z va a ser la intersección de todo el plano con este. O sea, que Y de Z va a converger aquí afuera. Sin problema hasta ahí. Vamos bien. Nada me es con cuidado, pero nada desencaja. Entonces, el contorno de integración que tengo que usar, solo tengo que asegurarme que pertenezca a la. Uy, Dios santo. ¿Qué? Que pertenezca a la región de convergencia, lo cual solo se vería afectado por este polo de uno. Entonces tendríamos, lo más sencillo es acomodar eso un poco. De hecho, voy a acomodarlo antes de hacer mucho enredo. Debía haberlo hecho antes. Si multiplico por z y por z, creo que de hecho el escenario este que estaba viendo se va. Ujú. Queda z a la n por sen de z, z menos pi sextos de z. Claro, ahora ya ni siquiera me estaba enmascarando ese asunto. Ahora esto es para n,
es derecho, entonces es de cero en adelante, y de cero en adelante no se forma un polo con el z a la n, entonces sin problema alguno. Entonces, aplicando fórmula integral de Cauchy, el polo está en pi sextos, entonces sería pi sextos a la n por sen de pi sextos por ud. Era, vamos a ver, era 2 pi j entre cero factorial, por eso. Pues 2 pi j y 2 pi j. Pi sextos es, vamos a ver, ese numerillo es un numerillo bonito, me parece. El sen es la proyección con el eje imaginario, es un medio. Ujú. Entonces esto sería un medio de pi sextos a la n por ud. Entonces, dado que este es el y de z, que tenemos que calcular la salida, por el resultado que acabamos de encontrar, tenemos que y de n sería un medio de pi sextos a la n por u de n, más un medio de pi sextos a la n menos uno por el retardo, este es en a la z a la menos uno, por u de n menos uno. Y ahí está la inversa, o la salida. Y el 3.8 en diagrama de bloques. Ahora, el diagrama de bloques es a partir de la función de transferencia. Esto. De hecho, a partir de esto. Interesante esta pregunta al final, más bien como no es la. Entonces, este diagrama lo que vale la pena entonces es decir, más bien, la salida es igual a. Entonces, la salida es igual a la suma de tres cosas. Entonces, tenemos la señal de salida. Esta señal de salida se retarda. Un bloque de retardo se puede ver como una función de transferencia de z a la menos uno, porque es y de z por z a la menos uno. Aquí lo que tendríamos en la salida, porque recuerden, esto es un sistema LTI. Esta salida es la función por la entrada. Si la entrada es y de n o y de z en variable z, por esta función, la salida sería y de z por z a la menos uno, que sería y de n más uno. O sea, es lo que equivale al retardo, y de n menos uno, el y del retardo. Por ahí nada más me hace falta la constante de pi sextos, y esto se tiene que sumar en un bloque para generar y de n. Pero a este bloque también le hace falta x de n. Ya, pongámoslo así, tal vez, para una doble suma, porque hay que sumarle x de n menos uno, un retardo de x de n.
así. Entonces, YDN es su propio retardo por pi sextos más la entrada con un retardo de la entrada de uno. Bien, ese sería el problema del semestre pasado. Voy a dejarlo aquí. Fácil, más me gusta más en videos cortos y hacemos el otro, ¿no? Otro ejercicio. Va a ser otro problema más.